Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Esto es Tony Investigación Paranormal. En este pequeño video les traigo otras dos pequeñas historias y esta vez tenemos la participación de mi amigo Leonelius González. Aquí abajo les estaré dejando el link de su canal para que pasen a checarlo. Él nos hizo llegar una pequeña historia que fue vivencia de él. Entonces les dejaré esa historia y les estaré narrando una propia. Espero sea de su agrado y nos ayuden compartiendo y dense una vuelta por su canal. Espero les agraden estas pequeñas historias. Muy bien. Antes que nada quiero aclarar que yo no soy ni cura, ni pastor, ni guía espiritual, ni exorcista. Yo no soy alguna, ¿cómo explicarlo? Alguna autoridad religiosa, por así decirlo. No sé cómo ponerlo bien en palabras. Bueno, aquí va. Como más o menos 2 meses atrás hubo una situación cerca de donde yo vivo. Yo resido en Pachuca, Hidalgo, México, y la situación es la siguiente. Una muchacha de aproximadamente unos 15, 16 años tenía, bueno, no era una posesión demoníaca como tal, porque no es como en las películas. No hay sangre, no hay personas que se suben a los techos. Es completamente falso. De hecho, las posesiones demoníacas varían según el nivel del demonio o entidad. En este caso, se podría explicar que esta es una posesión a nivel 1, porque la persona está en un completo trance psicótico que no sabe qué es la realidad y comienza a hablar antiguas lenguas, por lo que yo tengo entendido, pero esta no es una que yo haya conocido. Desafortunadamente no se conoce tan a vasto el tema de la demonología. Bueno, la situación es la siguiente. Me hablaron a mí para asistir justamente al exorcismo de la muchacha. Te repito, es una muchacha de unos 16 años y como tal sí se puso agresiva, sí se manifestó algo en esa habitación. La persona, madre de la muchacha, tenía crucifijos y tenía una Biblia, Biblia cristiana, tengo que añadir. No era Biblia católica, era Biblia cristiana. Como tal, trató de ella implorar ayuda a Dios, pero no es suficiente. No es suficiente, porque para hacer un exorcismo se requiere cierta paciencia, cierto poder espiritual, energía, o en este caso valentía ante el demonio, porque no todos influyen igual en el cuerpo o igual en el mundo material. Este mundo está dividido hasta en 5 partes, pero cada una puede afectar a la otra. La muchacha, en este caso, no es como en las películas que arrojan cosas, pero sientes un ambiente demasiado pesado, bastante pesado. Incluso te quedas afónico, no puedes hablar y tampoco puedes respirar, porque te sientes demasiado agotado, te chupa por completo la energía. Los exorcismos a veces tardan más de 2 horas o 3 horas. Afortunadamente tardó cerca de 2 horas, pero lo más curioso es que la muchacha estaba bajo trance psicótico, vuelvo a repetirte, y se estaba arrancando las uñas y escribiendo cosas en las paredes. Desconozco esa caligrafía, desconozco qué
qué quiere decir esos símbolos, pero eran espantosos, horribles, como si estuviera tratando de comunicar algo de abajo hacia arriba, del infierno hacia el mundo terrenal. Ellos no pueden como tal atacar directamente a las personas, pueden influir en las personas, pero a veces tratan de comunicarse hacia arriba, influir mediante el miedo. Estos demonios viven normalmente donde las personas han perdido la fe o donde son vulnerables. Entonces, junto con la persona que asistí, que por cierto es un amigo mío, junto con él tratamos de hacer el exorcismo. Terminamos demasiado agotados. De hecho, es un ambiente muy pesado, te repito, es un ambiente demasiado pesado. La muchacha ya sin uñas, completamente llena de sangre, se arrancó hasta ver las cutículas. Es una escena espantosa. La tuvimos que amarrar porque si no se iba a hacer mucho más daño. Estaba empezando a golpear su cabeza contra uno de los muros. Desafortunadamente los familiares no ayudan en estos casos porque se asustan, tienen miedo, lloran. Obviamente, entiendo, no están acostumbrados a ver este tipo de escenas. Sin embargo, el miedo y la desesperación es lo que hace que se ponga aún más pesado el ambiente. Es como si le dieras más poder a ese tipo de demonios. Entonces se tiene que conjurar tema de protección, vaya, para hacerlo sencillo, un sello. Los sellos deben ser capaces de contener a ciertos tipos de demonios o fantasmas que se puedan manifestar. Te repito, no son como tal en las películas. Estamos muy mal informados. Hay muchas personas mal informadas justamente por las películas. Si tuviéramos que ponerlo en un plano sencillo, están catalogados por categorías. O sea, este era uno de categoría de primera, un categoría 1, algo que no puede influir como tal poderosamente. Se puede controlar, se puede exorcizar, pero los sellos fueron capaces de contenerlo, pero no siempre va a ser así. Bueno amigos, esta es mi segunda historia. Les traigo esta historia que es relacionada a donde yo vivía en la colonia Martínez Domínguez del video anterior, donde les contaba cómo mi hermana le jalaban la cobija debajo de la cama. Esta historia pasó en la misma casa donde sucedió este suceso. Para eso nosotros teníamos ya algunos meses viviendo en la casa, y pues para atravesar de los cuartos o de las habitaciones, como las conocen algunos, había un patio. No estaba tan grande, pero tampoco era tan pequeño. Pasábamos por ese patio y se llegaba a la cocina. Entonces para esto mi mamá siempre nos enseñó a hacer pues no depender de nadie, ser autosuficientes por si ella no estuviera algún día o llegara a faltar. Nosotros supiéramos hacer de cocinar, recoger nuestro cuarto, hacer las cosas de uno para uno mismo y no depender de los demás. Entonces para esto yo siempre tenía la costumbre de irme a cocinar, y en esa cocina había una ventana que daba a unos cuartos, que era un pequeño cuartito y una habitación más grande donde había muchas cosas. Yo nunca supe por qué estaban esas cosas ahí, sino que con el tiempo mi papá nos explicó que nada más nos habían rentado una parte de la casa y lo de la cocina y donde estaba el baño, pero esos cuartos no nos los habían rentado. Entonces por eso mantenían esas cosas allá adentro, bajo candado. Entonces por eso no se podía acceder a ese lugar. Pero sin embargo estaba esa ventana que daba hacia la cocina, y algunas veces estaba abierta cuando yo hacía de comer, o sea, para mí mismo, se encontraba abierta. Y como es uno de niño, es uno curioso, yo tenía que subirme a una tarima o un bote para alcanzar a hacerme
de comer, que hacía uno cosas muy sencillas, pero tenía que subirme a hacer, y había una pequeña barra en esa que podía subirse uno fácilmente y asomarse bien por la ventana. Para esto, al asomarme yo por esa ventana, estaba una señora sentada en una silla mecedora. Por la edad que tenía ya no recuerdo bien de lo que platicamos, pero sí me acuerdo que me habló, o sea, me preguntó que cómo estaba y yo le contesté que bien. Me dijo que cómo nos sentíamos en la casa. Le dije que yo, al menos yo en lo personal, me sentía muy a gusto, que me gustaba mucho vivir ahí, y me dijo que le alegraba y que también se sentía alegre por tenernos ahí, porque ella sabía que no éramos personas malas, pues, sino que éramos una familia y no nos metíamos con nadie. Entonces, después de lo poco que me acuerdo de lo que platicamos, me contó algunas otras cosas, que ella vivía ahí, que también vivió muy a gusto. Ella tenía que estar allí en ese cuarto. Entonces yo me imaginé que por eso siempre estaba con llave el cuarto. Dije, la señora viene y entra a su cuarto y ahí se queda todo el día, yo me imaginaba. Entonces la señora me invitó por la ventana a pasar. Entonces yo me brinqué por la ventana, bajé y me senté ahí a un lado de ella, oyéndola cómo me platicaba cosas, me preguntaba algunas otras, hasta que se llegó un momento que yo me tenía que ir, o sea, tenía cosas que hacer. Me salí por la misma ventana, terminé de hacer lo que estaba haciendo y me fui a hacer cosas mías. Yo me imagino que mi tarea es que era muy chico cuando pasó esto. Entonces, para esto, no toda la familia es igual que uno. Para ese tiempo, llegó a vivir una tía con nosotros y pues por mala suerte mi tía sí le gustaba tomar cosas que no eran de ella. Entonces, para esto, ella se fijó en esta ventana, pero para esto no se llevó así cosas así de gran valor, sino que le gustó una lámpara y vio que estaba la ventana y estaba abierta, y se le hizo fácil tomar una lámpara del cuarto donde estaban las cosas acumuladas. Para esto pasó eso de la lámpara y pasaron unos días. Entonces pasaron unos días y a mí me tocó ir a tomar un vaso de agua. Recuerdo en esos días fui a tomar agua a la cocina y vi la ventana abierta y decidí asomarme. Entonces al asomarme vi a la señora, como siempre la había visto hasta ese momento, sentada en su silla mecedora, y ella me invitó, o sea, me habló, me invitó a pasar de nuevo. Y pues como me cayó bien la señora, yo accedí a pasar. Bajé, o sea, brinqué y bajé y me senté a un lado de ella. Y ella me empezó a decir, oye, dile a tu tía que no sea mala, dile que no sea así, de esa manera, que no ande agarrando cosas que no son de ella. Y yo le dije que, ¿por qué? Es que ella se llevó una de mis lámparas, dile que me la regrese porque no es de ella, no tiene por qué hacer eso. Y ya, pues me empezó a decir, y pues yo la verdad me sentí un poco penado con la señora por el acto, que no era, o sea, nada de uno, sino que era de un tercero. Para esto yo me fui y le conté a mi mamá de lo que estaba pasando, y para esto mi mamá me dijo que en ese cuarto no vivía nadie, que no estuviera diciendo mentiras. Le digo, sí, en serio. Me dijo la señora, una señora así, ya sabe, que no fuera mi tía mala, que le regresara su lámpara, porque son cosas de ella y ella estaba muy molesta. Entonces para esto mi mamá me creyó y no, y esperó a que mi tía llegara de hacer sus cosas para decirle que por qué había hecho eso. Y mi tía aceptó que sí había hecho lo de la lámpara, pero dijo que no había sido nada así grave, o sea, porque pues son cosas que no se están utilizando, pero
eso al igual no está bien. O sea, no porque no nos pertenezcan las cosas vamos a estarlas tomando, o no se estén utilizando y las vamos a tomar para utilizarlas nosotros. Entonces para esto no le regresó la lámpara a mi tía. Ya la señora, yo desde ese momento no la volví a ver, pero yo seguí con como las ideas del niño. A lo mejor se molestó la señora y se salió y se fue, o ya no nos habla por lo mismo de la lámpara, sino que con el tiempo, pasó mucho tiempo para yo darme cuenta de esto. Hubo un momento que para ese tiempo, o sea, de que había pasado mucho tiempo y resultó la plática, resultó el tema. Le digo, ¿te acuerdas de cuando mi tía le tomó la lámpara? En fáciles palabras, se la robó. ¿Te acuerdas? Le pregunté a mi mamá. Sí, de la señora donde vivimos ahí en Martínez. Le digo, ¿y qué pasó con la señora? Le dice, no, pues es que esa señora, por eso nos rentaron la casa a nosotros, porque era la mamá o sea, la casa era de un amigo de mi papá hasta el momento ese, porque la mamá de él había fallecido y ella vivía ahí. Entonces la señora ya tenía días de fallecida, o sea, ya tenía tiempo de fallecida. Por eso el amigo de tu papá nos rentó esa casa, porque su mamá falleció y ya no se habitaba. Entonces por eso no te creía en aquel momento de que habías visto a la señora. Pero ella me comentó otras cosas, que de esa yo ya no me percaté de viva persona. ¿Te acuerdas que tu tía, cuando se quedaba con nosotros, platicaba con un muchacho que era su novio? Digo, sí me acuerdo que llegaba ahí y se sentaban allá afuera de esa casa, había una banquita, ahí se sentaban. Pues una vez a tu tía la agarraron del cabello y la jalaron 3 veces azotándola contra la pared, y estaba el muchacho presente, y que los dos se asustaron mucho. De hecho el muchacho ya no quería regresar a ver a mi tía ahí a ese lugar, por lo mismo de lo que les había pasado con este suceso de que habían agarrado a mi tía de la cabeza o el pelo y la habían azotado contra la pared. Bueno, amigos, espero les haya gustado esta pequeña historia. Espero me ayuden compartiendo, suscribiéndose. Y ya saben, esto es Tony Investigación Paranormal.